Bueno, las enfermedades huérfanas o raras son aquellas cuya prevalencia, es decir, su presentación es muy escasa. Hay enfermedades que son muy comunes y que afectan a la comunidad, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, los eventos cardiovasculares que son muy comunes. Estas son enfermedades que su presentación es muy escasa, son hereditarias y son de muy difícil diagnóstico. Y no solamente son de muy difícil diagnóstico, ¿por qué? Porque muchas, aunque vienen desde la concepción, porque son enfermedades que se heredan, son enfermedades por defectos genéticos, su presentación no es tan florida. Y a medida que va pasando el tiempo desde la niñez hasta la adultez, van presentando algunos síntomas. Hay algunas que son muy floridas, pero la gran mayoría su diagnóstico es muy difícil. Además, las técnicas para diagnosticarlas, las técnicas diagnósticas son muy costosas, son análisis genéticos, son pruebas especiales que ya afortunadamente se realizan en Colombia, pero desde hace 20 años que venimos estudiando estas enfermedades, muchas veces teníamos que mandar los exámenes al exterior para que nos dieran los resultados de estas enfermedades. Fíjate que existen más de 8,000 enfermedades huérfanas en el mundo, ¿sí? Y solamente de esas 8,000, el 10% tienen tratamiento en estos momentos. Son tratamientos de reemplazo de enzimas, de reemplazo de sustancias que nuestro cuerpo no lo produce y que afecta múltiples órganos, que es lo más complejo de esta enfermedad. Estas enfermedades tienen que ser abordadas por equipos multidisciplinarios. No es solamente un nefrólogo, es un nefrólogo, un cardiólogo, un neurólogo, un soporte de genética que es muy importante. Y sobre todo que la familia y la población entiendan a este tipo de pacientes. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, mire, aquí, según lo que nos está diciendo usted, ya hay varias enfermedades de estas huérfanas que han podido identificar y que ya muchas personas, digamos, padecen estas enfermedades que ya se han, digamos, enlistado. Quiero que por favor usted nos mencione de pronto algunas de las que son más comunes, sobre todo aquí en Colombia, para que las personas que nos están viendo tengan una idea exactamente de cuáles son esas enfermedades de las que estamos tratando aquí en este momento. Mira, como te decía, mi especialidad es la nefrología y, por ejemplo, en nefrología tenemos una enfermedad que es la enfermedad de Anderson-Fabry. La enfermedad de Fabry es una enfermedad que, aunque es compatible en las primeras etapas de la vida, ya en el adulto joven produce muchas manifestaciones de alto grueso, como son insuficiencia renal y diálisis, problemas cardiovasculares como infarto, insuficiencia cardíaca, problemas cerebrales como ACV isquémico. Y así existen enfermedades óseas ligadas a cromosomas X, enfermedades cerebrales de corazón como la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Morquio. Hay muchas enfermedades con nombres un poco extraños. Tú me oyes hablar de Morquio, Gaucher, Fabry. Generalmente llevan los nombres de los médicos que en algún momento la describieron. Okay. Sí, fíjate, por ejemplo, la enfermedad de Fabry es una enfermedad que fue diagnosticada en el año de 1857, cuando no había muchas técnicas diagnósticas, y hasta hace 20 años es que estamos tratándolas en forma adecuada. Y así sucesivamente hay muchas enfermedades de estas que se controlan, ojo, no se curan, porque es un defecto genético. Yo creo que con el correr del tiempo y con todo esto de la ingeniería genética y todos estos avances de la medicina, vamos a poder modificar estos genes que están afectando algunas sustancias
que el organismo requiere para una mejor función. Sí, bueno, y es que según los datos del Registro Nacional de Personas con Enfermedades Huérfanas aquí en Colombia, hay 80.954 pacientes con enfermedades huérfanas o raras, de los cuales el 56% corresponde a mujeres, el 41.8% a hombres menores de 20 años y el 51.7% se encuentran en estas ciudades que son Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander. Aquí también tenemos un dato muy importante y es que para 2023 en el mundo hubo registrado un total de 2.247 enfermedades huérfanas. Y abriendo un poquito el panorama de las cifras con respecto a estas enfermedades, doctor, también sabemos que aquí se está realizando el Takeda Expo 2024 a Cartagena. Entonces quiero que también nos hable un poquito de qué se trata el evento. Este es por primera vez científico que aborda estas enfermedades en Colombia, pero amplíenos un poco más la información de lo que se está haciendo allí. Sí, el Takeda Expo 24 es un evento realizado con la fuerza de la industria farmacéutica, en la cual se reunieron médicos expertos en las diferentes enfermedades. Habemos nefrólogos, cardiólogos, habemos genetistas, habemos pediatras y sobre todo hay representantes de las entidades que agrupan a estos pacientes. Hay algunas asociaciones muy bien establecidas que lideran este grupo de pacientes que muchas veces son mal llamados huérfanos porque no tienen doliente, pero la legislación colombiana es muy clara, tanto la ley estatutaria de salud como la ley 1392 del 2010, si no caigo mal, es muy clara en que estos pacientes deben ser atendidos en forma integral. Cuando hablamos de forma integral, hablamos de diagnóstico, seguimiento, tratamiento y rehabilitación. Entonces, tenemos una gran ley, tenemos unas EPS en este momento, ya que va a haber una reforma a la salud, pero tenemos una EPS que una vez se diagnostica el paciente, se sube al Civigila, que es un registro nacional donde se suben todas estas enfermedades huérfanas, se le autoriza el tratamiento y el paciente recibe esto. El grave problema es que solo diagnosticamos una pequeña parte del iceberg. El iceberg solamente vemos la punta, la gran cantidad de pacientes que están sin diagnosticar, primero por desconocimiento del cuerpo médico en general. Generalmente estas enfermedades no están incluidas en la formación académica del médico porque se le da prioridad a enfermedades mucho más comunes que se ven. Entonces, lo que estamos haciendo las sociedades científicas, los grupos de pacientes, es toda esta serie de eventos académicos y a eventos abiertos a la comunidad para que todos conozcamos que existen estos pacientes, que se pueden tratar, que se pueden controlar y que pueden tener una mejor vida y no llegar a unos desenlaces no deseados. Doctor Barros, y es que otro tema importante que se trata con estas enfermedades es el papel fundamental que juegan las personas y los cuidadores de los pacientes de enfermedades huérfanas o raras. Entonces, en este punto me gustaría que usted nos ampliara un poquito más el panorama para esas personas que hoy nos están viendo y que de pronto tienen un familiar o un conocido sufriendo alguna de estas enfermedades. ¿De qué manera pueden abordar ellos la situación? ¿Cómo pueden aportarle a una persona que está pasando por una situación de estas? ¿Y de qué manera también pueden ayudar a detectar algunos síntomas en algunas de estas enfermedades y que sean señales de alerta para acudir al médico? Mira, la principal señal de alerta es cuando tú estás padeciendo alguna enfermedad de un órgano y no saben por qué. Es decir, que el médico
dice, usted tiene un daño renal, pero es que no encuentro la causa, usted no es hipertenso, usted no es diabético, pero el riñón está fallando. Ahí es donde tenemos que empezar a sospechar que puede existir una enfermedad de estas raras o huérfanas. Los grupos de apoyo son grupos que se han creado y están bien constituidos, los cuales le dan una asesoría integral a estos pacientes. Porque muchas veces el paciente, el médico los diagnostica, pero ellos no saben a dónde tomar. Entonces aquí se les da consejería genética, se les da acompañamiento, se les da su soporte emocional, igual se les da o se les explica cuáles son sus derechos como ciudadano colombiano según las leyes que tenemos actualmente, los derechos que tienen a que sean atendidos por especialistas, por expertos en el tema. No todos los médicos son expertos en enfermedades huérfanas. Habemos pocos médicos que nos dedicamos desde el punto de vista académico y desde el punto de vista asistencial a atender a este grupo de pacientes con equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, nosotros desde nefrología tenemos comités y tenemos grupos de médicos en las diferentes zonas del país, sobre todo en Bogotá. Estamos un poco regionalizados, el centro del país, Antioquia y la costa Caribe, ya que en estos últimos 5 años es que se ha venido como disparando el interés por parte de la academia del manejo y el tratamiento adecuado de estos pacientes.